Muy buenas tardes, soy la doctora Lana Fonglasenat de Paraguay y les voy a estar hablando en estos minutos un poco de un resumen de lo que se tocó en el ASH 2022 con respecto a los linfomas marginales. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, y vamos a estar tocando desde el diagnóstico, la epidemiología, el cuadro clínico, la predicción de cuáles son los resultados que podríamos lograr, los criterios de respuesta y las opciones de tratamiento en estos linfomas, ¿sí? Para empezar, hablando un poco de la clasificación patológica, tener en cuenta principalmente que la WHO de quinta edición y el ISC 2022 ya separaron al linfoma primario cutáneo del linfoma en la zona em, marginal extraganglionar. Entonces, tener en cuenta esa separación a modo de recordatorio. Con respecto a la epidemiología, en Estados Unidos, en el 2016, 7.460 nuevos diagnósticos de linfoma de la zona marginal, 7% de todos los linfomas no Hodgkin, y en la base de datos del USER 18 del programa 2001 al 2017, la incidencia del linfoma de la zona marginal es de 1.96 por 100.000 habitantes año. Este aumento de incidencia del 1% al año se vio debido al mejor acceso al diagnóstico. La epidemiología en Europa ocupa el mismo lugar, el tercer subtipo de linfoma no Hodgkin B más frecuente, y la prevalencia a 10 años es ligeramente inferior al linfoma folicular. Con respecto a la presentación clínica, el linfoma de la zona marginal extranodal, la presentación se va mucho de acuerdo a al sitio donde está ese linfoma. Entonces, sus síntomas son específicos del sitio de afectación de la enfermedad. Con respecto al linfoma de la zona marginal nodal, siempre requiere excluir el linfoma marginal esplénico y el asociado a tejidos. La mediana edad es de 50 a 64 años, no son frecuentes los síntomas B y en general tienen un buen performance status. La presentación diseminada se ve en el 50% de los casos, un estadio 3-4, no bulky en el 2/3 de los casos, médula ósea infiltrada en el 30% y 10% puede tener IgM positivo. Con respecto al linfoma en la zona marginal esplénica, la mediana edad es de 67 años, no son frecuentes los síntomas B y también tienen un buen performance status. O sea, se observa esplenomegalia y además está acompañado de citopenias y hiperesplenismo con una médula ósea infiltrada. Entonces estamos hablando de un mundo de entidades muy relacionadas, eh, una galaxia que contiene como varios planetas, no son el mismo linfoma, pero tienen cosas que comparten juntos, ¿verdad? Entonces a mí me gustó mucho esto que se presentó, donde engloba un poquito y les une y les separa al linfoma de la zona marginal extranodal tipo MAL, al linfoma de la zona marginal diseminado, al linfoma de la zona marginal nodal, al linfoma de la zona marginal esplénico y también a los linfocitos B clonales de la zona marginal. Entonces son entidades que si bien las estudiamos muchas veces juntos, tienen sus particularidades, ¿sí? Con respecto a lo que es la supervivencia global, este estudio nos muestra que los pacientes con linfoma en la zona marginal asociado a mucosas, tanto gástricos como no gástricos, aquí en el gráfico de abajo, tienen una sobrevida media mayor a 10 años y bastante buena en comparación con la población general. Tiene el esplénico, es un poco menor, también presenta una sobrevida global del 84% a 5 años y de buen pronóstico en todos los casos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la supervivencia global de los linfomas marginales para hacer una enfermedad neoplásica, tienen una supervivencia global bastante aceptable. Bueno, y para la evaluación pronóstica se utilizan diferentes em, scores. Para el linfoma de zona marginal esplénico, el IL-score, el HPL-score, el linfoma de la zona marginal nodal, se puede utilizar el FLIPI, y los linfomas en las zonas marginales extranodales, lo más utilizado es el MAL-IPI, MAL-IPB,
el R mal IP. En este gráfico lo que podemos ver son las distintas variables tomadas en cuenta por estos scores. El linfoma de la zona marginal esplénico, el ILL score toma en cuenta la hemoglobina, la LH elevada y la albumina, eh, dándole riesgo bajo, intermedio y alto, y de acuerdo a eso un cálculo de supervivencia. El HPLL score, el nivel de hemoglobina, pero agrega recuento de plaquetas, LDH elevado y la presencia de linfadenopatías extrailiares. Y en el MAL-IP, que es lo que utilizaríamos para los linfomas de la zona marginal extranodal, nuestras variables son la edad, la LH elevada y el Ann Arbor 3-4. El MAL-IP modificado agrega además la presencia de dos o más sitios extranodales y baja la edad también a 60 años. Con respecto al POT en el linfoma POT24, en el linfoma de la zona marginal, este gráfico es bastante didáctico porque nos muestra cómo los pacientes que presentan un POT24 tienen una caída importante en lo que es la sobrevida global a 3 años. Pacientes libres de eventos en los primeros 2 años post tratamiento tienen una sobrevida global del 95%, versus los pacientes que tienen eventos de POT24, donde esta caída se ve al 23% en la sobrevida global. Vemos que en este caso, en este estudio se vio que 59 pacientes de 321 tuvieron POT24, que son el 18% de estos pacientes. Y aquí lo vamos a separar por subtipo del linfoma de la zona marginal. Vemos que eran 321, de los cuales los linfomas de la zona marginal esplénico eran 84, los que tuvieron POT24 tienen 95% versus 44% de sobrevida global. Los linfomas de la zona marginal diseminados eran 59 y con POT24 presente, su sobrevida cae de 93 a 33%. Los linfomas de las zonas marginales extranodales con un N146, sobrevida global de los pacientes libres de evento 98, que cae a 71 en los que tienen POT24. Entonces nos marca que realmente el POT24 es un biomarcador pronóstico muy importante dentro de lo que es la supervivencia en el linfoma de la zona marginal. Los criterios de respuesta para el linfoma de la zona marginal realmente son ambiguos, tanto en el diagnóstico, porque podemos utilizar imagen, endoscopía, ecografía, biopsia, ya depende mucho de la zona donde aparecen estos linfomas. No se adapta a la clasificación de Lugano en evaluación de respuestas. Los criterios específicos de respuesta que se pueden utilizar en linfoma de la zona marginal gástricos, esplénicos, son distintos al resto de los linfomas. Y hay una propuesta reciente de una hoja de ruta de ensayos clínicos en Estados Unidos para tratar de unificar y crear criterios de respuesta estandarizados en este tipo de linfoma. El rol del PET y de la biopsia en médula ósea. El PET no es recomendado por clasificación de Lugano, es más en la práctica clínica. Hay escuelas que no lo realizan, pero el rol que va adquiriendo en el tiempo puede ser considerado debido a la frecuencia que se está de utilización. Cada vez más centros tienen acceso y empiezan a utilizar. Entonces, la recomendación real es para hacer biopsias en áreas donde el SV está elevado, o también hay datos de que da mayor aporte de información en los linfomas asociados en tejido pulmonar que en los gástricos, por ejemplo, y es recomendado, si uno plantea realizar una terapia local, la evaluación con PET scan al diagnóstico y de respuesta es debatible hasta ahora, no es una recomendación absoluta, y la biopsia de médula ósea no es requerida en los estadios 1 del linfoma de la zona marginal extranodal tratado con radioterapia. Entonces, cuando hablamos de criterio de tratamiento, nosotros sabemos que los pacientes que tienen un linfoma de la zona marginal esplénico, un nodal o un extranodal, no todos requieren tratamiento al inicio. La opción de observación sigue latente como siempre, pero cada uno de estos linfomas tiene parámetros que nos orientan cuando empezar un tratamiento sistémico.
El esplénico, cuando la esplenomegalia se vuelve sintomática, hay anemia, trombocitopenia, una enfermedad autoinmune no controlada asociada, enfermedad nodal importante, LDH elevado o síntomas B. El nodal podemos utilizar los criterios de Hell. El extranodal, cuando hay una enfermedad sintomática que esté diseminada con alta carga tumoral o enfermedad tipo Bulky, cuando hay presencia de daño de órganos, cuando hay contraindicación de un tratamiento de radioterapia local o de antibióticos, cuando hay enfermedad rápidamente progresiva. Tener en cuenta que los pacientes que vamos a dejar en observación que estén asintomáticos pero con estadio avanzado deben observarse de forma activa. Bueno, y cuando hablamos de vigilancia activa, este estudio del grupo del doctor Florindes muestra que los linfomas de la zona marginal esplénicos, que son evaluados de realizar tratamiento versus de hacer observación, no muestran en 10 años una diferencia en la sobrevida global. Y esto es un punto para tener en cuenta porque a veces nosotros pensamos que al tratar a los pacientes rápidamente o de forma precoz, le damos un beneficio y esto claramente muestra que el beneficio en la sobrevida global a 10 años no, no está. Entonces, a veces en este tipo de linfomas es bueno parar un poco y tomar las decisiones de manera adecuada solamente en casos sintomáticos. El resultado de la terapia local en el linfoma de MALT muestra que los pacientes que son sobrevivientes de linfoma de MALT versus los pacientes de la población general tienen la misma sobrevida global. Entonces sabemos que estos pacientes tienen un muy buen pronóstico. Recordar un poco lo que es la fisiopatología del desarrollo de estas enfermedades. Sabemos que son autoantígenos dependientes, hay un antígeno patógeno, una infección que produce un estado inflamatorio crónico que lleva a la activación de células T, de los neutrófilos quimiotaxis. Esta estimulación lleva a la activación y proliferación de estas células B clonales que activan por medio de diferentes vías el TL, el RBAS, el BCR, el CAF, las mutaciones a nivel del IGH, y esto lleva a la producción de los linfomas de la zona marginal extranodal, que si en sí vuelven a tener nuevas mutaciones, pueden transformarse en linfomas más agresivos. Los sitios específicos de heterogeneidad en el linfoma de la zona marginal extranodal muestran que claramente tienen un antígeno etiológico estimulante antigénico que está produciendo estos cambios genéticos ahí, ¿verdad? Por eso es tan apasionante el linfoma marginal asociado a mucosas, porque realmente uno puede ver el origen de la estimulación antigénica, las mutaciones que se pueden presentar y lo diversas que pueden ser, como vemos en esta imagen, y cómo esto lleva a los cambios a nivel del linfoma. Por eso es importante recordar nuevamente, si bien no se tocó ese punto en ASH, recordar nuevamente que siempre la primera línea es la erradicación del germen que produce la enfermedad, ya sea Helicobacter pylori, Acromobacter, clamidia o el tratamiento de la enfermedad autoinmune asociada. Entonces, cuando hablamos del mal gástrico, sabemos que los patógenos son el Helicobacter pylori y el Helicobacter baumannii y que podemos tener aberraciones genómicas asociadas. Lo mismo a nivel intestinal con el Campylobacter jejuni, en piel, Borrelia burgdorferi y en anexos oculares la clamidia psittaci y el síndrome de Sjögren. No olvidar también que la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad bastante frecuente, también está asociada a la enfermedad de mal tiroidea. Este estudio presentado en NASH es bastante interesante con respecto a lo que es la activación viral y el control virológico en la asociación del linfoma a la zona marginal. Este es un estudio del grupo italiano de linfoma que muestra que 40 pacientes, de los cuales 27 tenían linfoma a la zona marginal, que estaban infectados por el virus de la hepatitis C y recibieron tratamientos antivirales de acción directa, eh, pudieron lograr una respuesta virológica sostenida del 100%. Y solo con ese tratamiento antiviral
pudieron lograr respuestas. Si bien no son respuestas demasiado importantes, vemos aquí en este gráfico que los pacientes con linfoma en la zona marginal em, lograron respuestas completas en un 26%, algunos parciales del 22%, progresiones 37 perdón, 15 y enfermedad estable 37. Entonces, este estudio del grupo italiano lo que viene es a reforzar el hecho de que el tratamiento del patógeno viral es importante para el inicio igual posterior de cualquier tratamiento sistémico. El uso de rituximab monoterapia en linfoma de la zona marginal esplénico. Este estudio del grupo del Dr. Kalpadakis es un estudio retrospectivo de 3 centros con 108 pacientes, donde hizo R-monoterapia por 6 semanas a todos estos pacientes, y los pacientes que lograron respuestas completas o parciales fueron a mantenimiento cada 2 meses por 1 o 2 años. Post-inducción, las respuestas completas del 44% y parciales del 21%, con unas respuestas globales del 92%. 78 pacientes de estos 108 recibieron R de mantenimiento. La mediana de seguimiento fue 57 meses, y podemos ver que los pacientes que recibieron rituximab de mantenimiento tuvieron una mejor PFS que los pacientes que no lo recibieron, y la cantidad de años en el primero y el segundo año fue bastante buena, la sobrevida. ¿Qué tener en cuenta en este estudio? Desde mi punto de vista, no es multicéntrico, entonces el uso del mantenimiento es discutido todavía en este caso. Con respecto al uso de radioterapia local en los linfomas de la zona marginal, eh, extranodales, en el mal gástrico sigue siendo un estándar después del fallo del tratamiento de terapia erradicadora. La radioterapia 24G es el pilar de tratamiento de varios subtipos también no gástricos, y se pueden hacer ajustes de dosis en sitios que podrían ser, digamos, de difícil irradiación o donde podemos ver mayores efectos secundarios de la radioterapia. Este es el ejemplo de de un linfoma asociado a tejidos de la región ocular, donde recibió la dosis de radioterapia 2 más 2G, y igual se ve una PFS de 70% a 5 años, que es bastante buena, y se logra con eso reducir la toxicidad. Este estudio lo que nos muestra es el primer esquema radioterapia quimioterápico y con inmunoterapia combinada, que es rituximab en un brazo, rituximab cloramucilo en otro y cloramucilo solo, que muestra que hay un gran beneficio al adicionar rituximab cloramucilo, logrando PFS del 72% a 5 años. Este es el estudio del grupo GELTAMO, que es el gol estándar actual para el tratamiento del linfoma de linfomas MALT, donde hay una combinación de intensidad de tratamiento adaptada a la respuesta que va teniendo el paciente, tanto en gástricos como extragástricos. Esta estrategia adaptada a respuesta solo permite que los pacientes, o sea, permitió que los pacientes puedan recibir solamente 4 ciclos. Entonces se limita el tiempo a 4 meses y tiene un perfil de seguridad bastante favorable, logrando 75% de respuestas completas ya al tercer ciclo. Igual los pacientes van a un cuarto ciclo. Solo 25% llegó a recibir 6 ciclos. Al cuarto ciclo se lograron respuestas completas del 98% y parciales del 2%, con una PFS a 7 años del 92.8% y una sobrevida global del 96.5%. No hay diferencia entre los mal gástricos y los no gástricos con el esquema R-bendamustina. Estados Unidos e Italia, esto es un estudio retrospectivo donde había 237 pacientes con una mediana edad de 63 años, estadio 3-4 en el 75%, mal IPI de alto riesgo 33%, con una mediana de 6 ciclos de bendamustina rituximab. Muestra claramente a 5 años una PFS del 80.5%, una sobrevida global del 89.6%, mostrando que tenemos
una PFS de 94 versus 81 en los pacientes que recibieron mantenimiento, pero en sobrevida global no hay una diferencia importante. Entonces, el mantenimiento con R, si bien aumenta la PFS, pero sí es similar su sobrevida global, solamente favorece un poco más el riesgo de infecciones, por eso no está siendo el gol estándar en tratamientos de linfomas marginales el uso del mantenimiento actualmente. El ibrutinib como herramienta en los recaídos refractarios, este es un análisis de estudio fase 2, donde muestra que se puede lograr respuestas sostenidas con ibrutinib y que hay mayor beneficio en los pacientes que reciben ibru que anteriormente solamente recibieron rituximab versus los pacientes que antes tenían inmunoquimioterapia como línea anterior. Este estudio, que es el AUMEN, nos muestra que los pacientes que recibieron rituximab lenalidomida logran respuestas globales y completas significativamente superiores, aunque presentan mayor número de efectos adversos. Se observa una mejoría en la sobrevida global en el grupo de los pacientes con linfoma folicular, pero no así en los pacientes con linfoma de la zona marginal, pero logra respuestas completas del 29 versus 13%. Con respecto a la terapia celular, el autotrasplante en casos muy específicos, refractarios quimiosensibles, con el allotrasplante no hay datos que favorezcan y el CAR T-cell está aún en proceso investigativo. El más importante, el SUMA-5 Axi-cell, logra en pacientes muy refractarios respuestas globales del 94% en foliculares y respuestas globales del 83% en marginales, que es algo bastante prometedor. Actualmente no estamos teniendo acceso a ensayos con CAR-T en nuestra región para marginales. Para resumir un poco los estudios en que estamos y en dónde vamos a ir, vemos el AUMEN y el MAGNIFY, que son R-LENA para refractarios, ambos fase 3. El MAGNIFY logra una mediana de PFS de 38.4 meses. En el AUMEN no tenemos esa PFS demostrada aún. El MALIBU, que es R-ibrutinib en primera línea, está aún en reclutamiento, y el MSK, ibrutinib, rituximab, lenalidomida de primera línea, aún en reclutamiento. Conclusiones: estamos ante 3 diferentes linfomas con distinción biológica y clínica, peculiaridades y diferencias en el diagnóstico y en la estadificación. Con frecuencia no se da un enfoque convencional como cualquier tipo de linfoma a este tipo de linfomas. Hay una alta actividad de la inmunoquimioterapia aún en estas enfermedades, varios ensayos en curso. Los inhibidores de BTK son la futura primera línea, como vemos, estudios en curso del MALIBU, el MSK, y se debe trabajar en estudios que logren homogeneizar los criterios de respuesta. Muchas gracias, quedo atenta a las preguntas.